Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Sean bienvenidos a este segundo módulo del curso de cómo predicar la palabra de Dios. El día de hoy te voy a explicar la diferencia que existe entre una homilía y una reflexión, a quién corresponde cada cosa, porque antes de predicar la palabra de Dios tenemos que saber las distinciones y mandatos que hay en la Iglesia Católica, además de que hoy aprenderemos paso a paso cómo vamos a predicar la palabra de Dios, poniéndote un ejemplo concreto en nuestras Sagradas Escrituras. Primero que nada, la homilía corresponde al sacerdote, diácono u obispo. El sacerdote, diácono u obispo son ordenados precisamente con esta orden del lectorado anticipadamente. Ellos reciben el evangeliario en el momento de su ordenación, porque el evangelio es la palabra de Dios que ellos tienen como deber transmitir todos los días y toda su vida ministerial. Por lo tanto, ellos tienen esta función de dar una homilía. ¿Qué es la homilía? La homilía es guiar al pueblo de Dios a través de esta transmisión de la palabra de Dios como una orientación de parte de Jesucristo, como si ellos mismos fueran Jesús aquí en la tierra, diciéndonos lo que tenemos que hacer a través de la homilía. La homilía es una forma de darnos su amor de Cristo a través de órdenes, de orientaciones. Por eso es que se les designa este nombre de homilías a las personas que son ordenadas diáconos, sacerdotes u obispos, porque en su homilía nos van a orientar a modo de Jesucristo. Sin embargo, nosotros que somos ministros laicos, ya sea ministro extraordinario de la comunión, ya sea que eres catequista y tu párroco te pidió dar la reflexión en la hora santa, o te pidió ayudarle a darle la reflexión dentro de la Eucaristía, que esto también lo puede hacer en debido momento. Hay sacerdotes que ya están viejitos, ancianos, ya no tienen la fuerza para estar parados en el ambón y te piden a ti, ministro de la comunión, o te piden a ti, catequista o encargado de la liturgia, a ver, ven para acá. Tú que estás evangelizado, estás preparado, ayúdame a dar la reflexión. Pasas al ambón y das una breve reflexión sobre la palabra de Dios, lo que ahorita veremos a continuación. Eso es una reflexión. Lo único que tiene el poder de homilía es el sacerdote, diácono o obispo. Ellos dan una homilía. Nosotros como ministros damos una reflexión. Así se le llama el nombre que recibe al momento de predicar la palabra de Dios. Sin embargo, cualquiera de las dos maneras, sea el ministro ordenado o sea el ministro laico, cualquiera de los dos pueden predicar la palabra de Dios. Ambos están haciendo una predicación de la palabra de Dios. Sin embargo, tiene diferentes títulos esta predicación por el grado en el que se encuentran. El grado del orden sacerdotal, el grado del diácono o del obispo, o simplemente el grado de ser un laico comprometido, siendo ministro extraordinario, catequista, liturgia, etcétera, ¿no? Bueno, una vez que hemos entendido esta parte de la diferencia de la homilía y la reflexión, vamos a pasar paso a paso cómo nosotros debemos preparar nuestra reflexión. Sobre todo este módulo va pensado en ustedes, ministros de la comunión, porque los ministros de la comunión sabemos que nuestras parroquias son quienes apoyan dando las horas santas, y a veces no preparan con anticipación su hora santa y hablamos tanta barbaridad, queridos hermanos, tanta barbaridad que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Por eso es importante que se preparen conociendo paso a paso cómo transmitirle la palabra de Dios a mis hermanos. Y para eso, pues hay un proceso, ¿no? El cual te voy a compartir a continuación, porque me interesa que nuestra Iglesia Católica rinda frutos a través de sus ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, que están debidamente preparados para dar una bonita reflexión. El día de hoy me encuentro en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículos del 11 y siguientes. Estamos en la parábola del hijo pródigo. He tomado esta parábola porque primero quiero que ustedes conozcan cómo hay que explicar lo que vamos a leer. De entrada, hay que tener el debido respeto a lo que vamos a leer, que es la palabra de Dios, ¿sí? Hay que tener en cuenta y claro qué es lo que vamos a leer, de qué versículo a qué versículo vamos a leer, para poder así hacer una serie de preguntas sobre lo que nos dice el texto.
Vamos a leer la parábola del hijo pródigo, del capítulo 15, versículo 11 al versículo 32. Entonces vamos a leerlo a continuación, se los voy a compartir. Y después vamos a hacernos las siguientes preguntas. ¿Sale? Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Ahora, cuando ustedes lean el Evangelio, es bueno que anticipadamente ustedes como ministros laicos digan: escuchemos con atención, queridos hermanos, la lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Nos persignamos, ¿sí?, la mente, la boca, el pecho, precisamente para abrir nuestra mente, nuestra boca, nuestro corazón, para poder recibir la palabra de Dios. Y comenzamos. En aquel tiempo Jesús continuó: había un hombre que tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre: dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes entre los 2. El hijo menor juntó todos sus haberes y unos días después se fue a un país lejano. Allí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar, que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con las bellotas que daban a los cerdos, pero nadie se las daba. Finalmente recapacitó y se dijo: ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Tengo que hacer algo. Volveré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados. Se levantó pues y se fue donde su padre. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces el hijo le habló: Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo. Comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la orquesta y el baile. Llamó a uno de los muchachos y le preguntó qué significaba todo aquello. Él le respondió: tu hermano ha regresado a casa y tu padre mandó matar el ternero gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió a suplicarle, pero él le contestó: hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y a mí nunca me has dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Pero ahora que vuelve el hijo tuyo que se ha gastado tu dinero con prostitutas, haces matar para él el ternero gordo. El padre le dijo: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo, pero había que hacer fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí pueden tomar asiento las personas, estaban de pie, pero quiero hablar, antes de que pasemos a los pasos de dar la reflexión, cómo nosotros debemos prepararnos anticipadamente para transmitir la palabra de Dios. Para poder nosotros tener este don de leer bien, pues debemos primero prepararnos tomando clases de lengua española, donde nos aprendamos la debida acentuación y entonación de las palabras, para que una vez nosotros, poniéndonos de frente el texto, podamos interpretarlo a cómo se va escuchando la narración de dicho texto. Porque si nosotros empezamos a cambiar letras, palabras, acentos dentro de la escritura, no estamos transmitiendo desde ahí la palabra de Dios. Si yo, en lugar de decir el padre le dijo: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo, y en lugar de que yo separe conforme a las comas y signos de puntuación, y entonces me voy de corrido, hago pausa donde no tengo que hacer pausa, me sigo de corrido donde tengo que respetar un punto y seguido, pues no estoy transmitiendo de entrada la palabra de Dios. Por eso es importante que tú como ministro pues te prepares en un curso básico de lengua española,
para que por lo menos sepas leer y respetar los acentos y signos de puntuación y no cambies palabras, porque al cambiar palabras estás cambiando el significado de las mismas. Por ello, te invito a que después vamos a hacer en el siguiente módulo cómo leer correctamente la palabra de Dios, es decir, cómo respetar los signos de puntuación, punto y seguido, punto y coma, punto y aparte, etcétera, para aquellos que tienen esta, a lo mejor, deficiencia de que no sabemos leer correctamente. De entrada, tenemos que aprender a leer la palabra de Dios. Una vez terminada la palabra de Dios, recuerden que este es evangelio. Todos los evangelios se van a terminar con palabra del Señor, no palabra de Dios, sino palabra del Señor. Todo mundo responde, gloria a ti, Señor Jesús. Y la recomendación es que siempre nos vayamos a la parte inferior de nuestras Sagradas Escrituras para que leamos la explicación textual de los hechos que acabamos de leer. Por ejemplo, acá nos dice versículo 11, y voy a leer toda la explicación hasta el versículo 32, del cual nos está hablando el hijo pródigo. Y voy a leer. Hay tres personajes en esta parábola. El padre representa a Dios y el hijo mayor al fariseo. Pero ¿quién es el hijo menor? Bueno, a ver, de entrada, el texto que acabamos de leer del hijo pródigo no es una historia que sucedió, es una parábola. Por eso se llama la parábola del hijo pródigo, porque Jesús, cuando evangelizó al pueblo, a las personas que estaban en ese momento como sus seguidores, les estaba transmitiendo su mensaje a través de parábolas. O sea, podemos entender aquí que puede relacionarse de diferentes formas esta historia, pero que no fue que existió como tal, sino que Jesús nos platica esta historia poniéndonos ejemplos concretos. Es decir, nos estaba como que transmitiendo un mensaje subliminal detrás de una historia que nos va pintando, y a través de esta historia nos va dando el mensaje del perdón y la misericordia. El hijo menor no conoce todavía al Padre, sino al Dios de las religiones y de la moral, y las leyes de Dios le caen pesadas. Quiere por lo tanto vivir su vida lejos de las obligaciones exteriores y tira por la borda la herencia religiosa que era su riqueza verdadera, pues no supo apreciarla. Las pruebas le hacen volver a la realidad. Tiene necesidad de Dios, y es entonces cuando descubre que el Padre se le adelantó. El Padre lo levanta, le revela su propia dignidad, y toda la familia festeja su entrada en el mundo, donde será auténtico. Todo se ha olvidado, hasta la herencia derrochada. Ya no importa cuánto el Padre se ha hecho todo para todos. Desde esta explicación textual también podemos tomar este texto para poder evangelizar sobre el sacramento del bautismo. Nos está diciendo que el hacer una fiesta, el recibir al Hijo en sus brazos, es aceptarlo a una nueva vida, que festeja la entrada en el mundo donde será verdaderamente auténtico. ¿Y esto dónde lo vemos? En el bautismo. Cuando nosotros decidimos bautizarnos o bautizar a nuestros hijos, estamos abriéndole la puerta para ellos, para que Dios los reciba en sus brazos como nuevos miembros de la iglesia, como hijos de Dios. Entonces también de aquí parte esta situación del hijo pródigo, el Padre misericordioso, que podemos ya evangelizar desde el bautismo. Entonces, hacia allá se va a dirigir después de la explicación textual. Es bueno que ustedes desde sus casas, en sus Biblias, lean toda la explicación textual. Y también se apoyen de otros libros teológicos. Hay padres de la iglesia que son teólogos y que nos explican las Sagradas Escrituras a detalle. Podemos tomar ese tipo de explicaciones para poder preparar nuestra reflexión. Después de eso vamos a agregar nuestro punto de vista. Y este punto de vista no es de libre albedrío, no. Debidamente preparados, vamos a dirigir este texto hacia la orientación que queremos darle a este pequeño grupo de personas. Por ejemplo, si son papás y mamás del catecismo, pues vamos a orientarlos hacia la formación que deben darle a sus hijos. Si tenemos frente a nosotros un grupo de personas que son laicos comprometidos, que vinieron a la hora santa, debemos de orientar nuestra reflexión
hacia la vida ordinaria de las familias, papá, mamá, hijos, sobre el trabajo, sobre las escuelas, etc. Si nuestro grupo de personas es un grupo juvenil o son grupos parroquiales, pues debemos de orientar nuestra reflexión en torno a la vida de la iglesia, cómo estamos prestando nuestro servicio, etc. Entonces ahí viene toda la parte donde tienes esa libertad de orientar a ese grupo de personas conforme al servicio que están prestando. Depende del grupo de personas al que estás tú transmitiendo la palabra de Dios, es la predicación que tú vas a preparar para ese día. Por ejemplo, a mí en una ocasión me llegó a tocar ir a la Sierra Norte y pues obviamente ahí no les podía yo hablar de cosas materiales porque había escasez de materia. Entonces, yo cuando daba este tipo de reflexiones me refería siempre a la vida ordinaria de las personas, lo que salían a hacer, el ir al campo, el estar en su casa, el atender a sus animalitos. Y todo siempre lo que leíamos y reflexionábamos era en torno a la vida ordinaria de las personas. Las personas que tienen que ir trabajando desde su zona, desde su región, a lo que son sus tradiciones y costumbres. Es por ello que es bueno que tú tomes un curso sobre la historia, lo que ha sucedido en ciertas regiones, o por lo menos antes de predicar en alguna comunidad, conoce la historia de la comunidad, conoce sus tradiciones y costumbres, porque hay veces que incluso les ha pasado a algunos sacerdotes. Una ocasión a mi párroco anteriormente, hace como yo creo que 6 años, un párroco que llegó acá a mi comunidad, pues no sabía sobre las tradiciones y costumbres de la comunidad, y en sus homilías pues él no se daba cuenta, él solamente decía su reflexión y a veces trataba temas sobre las costumbres del pueblo que estaban mal, pero son costumbres tan arraigadas que no las vas a cambiar. Y él como sacerdote las quería cambiar. Al final lo terminaron cambiando de comunidad porque aquí no pudo cambiar las cosas. Al final el pueblo cuida sus costumbres, cuida sus tradiciones que van de la mano con la iglesia, pero pues sus costumbres son sus costumbres y son muy arraigadas, que aunque les prediques y les des la reflexión, no las vas a cambiar. Por eso hay que tener cuidado con lo que hablamos dentro de las predicaciones. Debemos de saber sus costumbres del pueblo o región al cual estamos predicando. Porque si llegamos a mencionar algo fuera de lugar, entonces nos podemos llegar a meter hasta en problemas solo por una predicación. Entonces por ahí también cuiden esa parte de estudiar, esa parte de las costumbres y tradiciones. Y por último, nos vamos a ir a concretizar esta reflexión en hechos concretos. Por ejemplo, nosotros después de leer el Evangelio sobre el Hijo Pródigo, la misericordia, nos está orientando hacia un sacramento, que es en este caso la confesión. Y ahí acá hay que aclarar dónde nos podemos confesar. No desde tu cuarto. Tenemos que ir directamente con un sacerdote a que nos perdone los pecados. Entonces para ello también necesitas otro estudio donde tienes que adentrarte a estudiar la vida sacramental de la iglesia y estudiar qué significa el bautismo, qué es la comunión, la reconciliación, el orden sacerdotal, unción de los enfermos, matrimonio, todos estos sacramentos que te van a ayudar a transmitirles la vida de la iglesia. Entonces vamos por partes. Primero, ¿qué es lo que nos dice textualmente el texto, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Cuántos personajes hubo? ¿Cómo fue esa historia? Después se lo transmitimos a este grupo de personas a quien va dirigido. Ya libremente les podemos hablar incluso de algunas anécdotas donde podamos hablar haciendo referencia a la palabra de Dios. Y después concretizamos en esta parte de los hechos que nos llevan a la vida de la iglesia en nuestra vida sacramental. La Eucaristía, la comunión, la confesión, el matrimonio, para que todo esto que escuchamos se vea concretizado en nuestros sacramentos. Y con eso concluimos una reflexión. En el próximo episodio te voy a mostrar ahora sí cada una de estas partes, porque es mucho tiempo lo que hay que adentrarnos a estudiar antes de compartir esta misma palabra de Dios. Ya en el otro episodio les compartiré cómo daría yo esta reflexión paso a paso, para que ustedes también tengan una idea de cómo realizar esta reflexión. Pues esto sería todo por el día de hoy. Recuerden, suscríbanse al canal porque viene contenido de mucho valor para ministros, catequistas, liturgia, coros, porque es importante que crezcamos en nuestra iglesia católica.
Cuídense y que Dios los bendiga. Hasta luego.